Bueno, lo primero, que así da gusto, mira que ha pasado gente por el Celsius y a muy pocos se les recibió con una ovación primero. Espero que al final estéis a la altura y que se note cuando abra el turno de preguntas. Una vez dicho esto, se ve que hay gente que ya te conoce bien, pero como es la primera vez que presentas una novela en el Celsius, a nosotros nos gusta usar la primera parte de la presentación para conocerte un poquito como autora, ¿no? Y la primera pieza en este puzzle es saber cuáles eran tus lecturas, qué te han traído hasta aquí, en qué parte de la literatura de género podemos bucear para encontrar las referencias. Cuéntanos un poquito qué leías cuando antes de ponerte a escribir, antes de decir escribir, ¿qué te formó como lectora primero? Bueno, pues yo llevo muchos años leyendo desde que aprendí a leer, quiero decir, era una cosa así como sin parar. Empecé leyendo los periódicos, pero como no entendía nada de los periódicos, dije, bueno, vamos a empezar a leer a buscar otro tipo de lecturas. Y sí que es verdad que a los 12 o 13 años tenía un profesor que no me dio clase nunca, pero sí que era vecino nuestro de casa, entonces su mujer cosía con mi madre, y entonces como teníamos que estar allí, lo que él decía era que pasáramos a una biblioteca que él tenía muy especial. Y empecé leyendo los superhumores, pero de ahí empecé a pasar al Señor de los Anillos, Michael Ende, bueno, pues todos los clásicos así un poco, bueno, pues todos un poco los de Momo, pues todo este tipo de autores. Y ya un poco ya más mayor ya me atreví a hacer un poco de pinito de escritora, pues con cosas así como muy sencillas, con máquina de escribir, pues ya somos del EGB, y empezando ahí tecleando con la máquina de escribir. Y bueno, tengo mucho de cajón, hay mucha escritura de cajón todavía, pero bueno, yo creo que trabajando un poco y con tiempo saldrá también, viendo que salió esto. De hecho, ya me has abierto la puerta a la que iba a ser la siguiente pregunta, que es, no da la sensación, evidentemente ahora ya sabemos que no lo es, de que sea la primera obra que sale de tu mano, ¿no? Por el nivel de trabajo que tiene, por el nivel de técnica que tiene. Era evidente que había habido novelas antes, las hubiéramos visto o no. Entonces me gustaría, jugando un poco a ese what if, que si te hubieran publicado antes, ¿qué hubiéramos leído de Yosune? ¿Qué hay en ese cajón pugnando por salir? Pues una de zombies. Muy bien, muy bien. O sea, piensa que he publicado 76 novelas de zombies, o sea que me estás diciendo algo, ¿no? que me llama la atención. Sí, bueno, yo empecé como un poco, bueno, emulando un poco a Stephen King, que es el gran maestro del terror y demás, pero bueno, el terror como a mí me daba miedo, dije, bueno, voy a cambiar un poco, voy a ir a otros espacios también, y al descubrir también la ciencia ficción, lo que pensé fue, pues yo creo que los zombies, y una buena manera de encontrar la crítica social, porque eso abre mucho a la crítica social, da mucho juego para poder hablar de lo que te apetezca, porque al final el tema de la supervivencia es así, y fue un poco por donde empecé la lectura, sí. Y comentaste y comentas que cuando decidiste escribir, una de las cosas que más te motivaba era contar tú aquello que te hubiera gustado encontrar en las lecturas y que no encontrabas. Sí, yo hay cosas que he hecho mucho de menos en las lecturas de ciencia ficción y de fantasía. Me encantan. Es verdad que el tema de las aventuras, el tema de los viajes, el tema de la creación de nuevos mundos está muy estimulante, pero claro, también una escritura muy machista. Yo siempre me voy a meter en telares, yo lo que hay. Yo muy machista, y sí que echaba de menos pues a personajes fuertes y a personajes mujeres que se permitieran tener miedo, que es lo que le pasa un poco a la protagonista, que lo pudieran decir también, que muchas veces parece que no se puede decir que tienes miedo. Eso no te hace ser menos heroína o ser menos protagonista de una novela, y hablar de la diversidad, todo lo que tiene que ver con la diversidad, tanto afectiva como de las relaciones, de los mundos, y de sentir y de vivir. Entonces, eso sí que lo he hecho mucho de menos. O tienes que leer mucho para poder encontrar un abanico grande para encontrarlo. Entonces, después de leer mucho, dije, bueno, pues el abanico me queda un poco flojo, y sí que me apetecía también aportar ahí, y fue un poco lo que intenté con el libro. Es la mejor manera de cambiar las cosas. Por suerte en los últimos años va habiendo cada vez más pasos, yo creo, en la dirección correcta y más referentes. Y al final lo estaban comentando, subo ahora un momentito de la charla de abajo, y decía Nicolás, es que si echáis alguna vez de falta algo y esperáis a que suceda, por lo general
no va a suceder, así que lo mejor es que te pongas tú a hacerlo, ¿no? Y entonces cuando te des cuenta, si eso lo hace mucha gente, pues igual hará un poco menos de falta y así vas haciendo... Y yo creo que es una prueba de valentía y decisión. Lo que me llama la atención es con esas novelas en el cajón, como la que decías de zombies, y desde el principio queriendo hacer eso, ¿en qué momento supiste que sí? Que Amazona era la que sí, la historia de la que tirar y la historia que tenía que ser contada y que no iba a acabar en el cajón. Bueno, pues sobre todo la oportunidad de publicar, porque ahí sí que no, yo no tenía pensado publicar, era como algo que yo hacía por afición, en un blog, con mi público, que hay parte que está aquí, que sí que siguen el blog y demás, pero sí que al conocer a Nieves, de Orfeus Ediciones Clandestinas, al hablarme de su proyecto, que me parecía como un proyecto muy sencillo, porque parece que a la hora de publicar tienes que ser un novel y tienes que ser exquisita escribiendo y exquisita en las ideas y demás. Yo lo único que le dije fue, por eso, yo tengo un proyecto que está sin acabar todavía. Y me dijo, bueno, pues cuando lo termines, hablamos. Entonces luego lo pensé, porque luego cada vez que quería mandarle el papel, el proyecto, sí que es verdad que me echaba un poco para atrás. De hecho era como, mañana te lo mando y estuvimos así como 15 días, pero bueno, lo tomamos con tranquilidad. Vale. Y ahora la sensación de quedar fuera llegando al Celsius y ver por fin que es una realidad y que va a estar en las estanterías después de tanto tiempo leyendo y escribiendo, ¿cómo la describirías? Ay, no sé, yo estoy encantado. Bueno, yo estoy pensando ya en la segunda parte, ¿eh? Hay una segunda parte de la obra y estoy muy animada, quiero decir, estoy en una oportunidad, yo creo que de oro, la proyección del Celsius y internacional, y yo creo que la calidad de las autoras y autores, que además mola mucho porque yo no los conozco a todas y a todos, y mira que leo, pero es como, solo conozco como a la cuarta parte de los autores y autoras que vienen. Y yo creo que es un lujo, yo creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar ahí un poco con el tema, y yo creo que es muy buena idea lo de dar el espacio a la gente novel para dar un poco la oportunidad, no estar todo el mundo ahí un poco perdidas y perdidos entre editoriales y bueno, y el espacio digital un poco, que es dando un poco la proyección que podemos tener. Sí. Si no hay autor más exitoso del mundo, fue autor novel en algún momento, eso que no se olvide nunca. Vamos a poner a prueba a tu público, que parecíamos enterados desde el principio, pero vamos a ver. Momento de las preguntas. Aprovechad a Josune para que no, está bien que yo le pregunte, pero las curiosidades, a lo mejor no es cierto con lo que queréis saber vosotros, o sea que, ¿alguna pregunta para Josune? ¿Qué parte de autobiografía hay en Amazona? Uf. Pues hombre, muy poca. Muy poca porque bueno, la protagonista es una amazona. Quiero decir, físicamente ya, olvidaros de todo eso. Ahí sí que le tuve que echar mucha imaginación. Pero bueno, el tema de la vivencia, evidentemente todo el tema de la vivencia de la sexualidad, los miedos que expresa y demás, sí que hay una parte ahí de autobiografía. De hecho, cuando empecé a escribirla, empezó, que era nada, o sea, era como el bosquejo de una idea de algo. Fue uno de los peores momentos en los que estaba pasando, y yo creo que el poder echar fuera ese miedo también me valió. Entonces, yo creo que es el punto de autobiografía, pero bueno, ya el resto ya no. ¿Alguna otra pregunta? Te dije que se iban a venir abajo. O sea, Sí. Que sí. ¿No, Bueno, pues entonces sigo yo, y si se os ocurre, ya sabéis que aquí tenemos un método digital, que es que levantáis el dedo y yo estoy paso. Hablaste antes de una posible continuación, una posible segunda parte, y he visto algún rostro de preocupación, pero esta novela tiene sentido completa por sí mismo. O sea, no es que va a quedar en un momento determinado y dices tú, y como tarde 3 años, porque hay autores que lo hacen, que tarden un montón de tiempo en sacar una novela, pues me voy a quedar aquí colgado. Porque ahora la gente empieza a decir, yo espero a que hay segunda parte, pues yo me espero. No es necesario esperarse. No voy a tardar lo mismo que la primera, eso seguro. Esta pasó mucho tiempo de cajón, porque tampoco tenía un sentido, al principio no tenía un sentido, pero ahora sí que ya tiene todo sentido, entonces
No voy a esperar 10 y 12 años y 15 años como otros autores, va a salir muy pronto, pero sí que la historia es cerrada. Quiero decir, quien no quiera seguir leyendo, pues no, y tiene sentido en sí misma la novela, sí. Sí. Y hablaste de los miedos del personaje, hablaste de las preocupaciones del personaje, estaba viendo evidentemente hace cuánto tiempo está ubicada esta novela y sin embargo cuando transmitía esos miedos sonaba muy actual, en cierta manera. Bueno, es que yo creo que los miedos personales no tienen, Por eso, sí. no tienen tiempo ni tienen mundos. Antes también están en otro mundo y yo creo que los miedos son universales de las personas. Creo que sobre todo el miedo, porque además es visceral, no es algo que puedas controlar. Yo creo que es uno de los sentimientos que menos puedes controlar de todo lo que puedes sentir y vivir junto a los celos, que también se habla mucho de los celos en el libro. Y yo creo que el tema de ser heroína no es tanto el tema de salvar mundos y salvar países sino salvarse a una misma y tener claro sobre todo que no estás sola tampoco con los miedos, que yo también creo que habla bastante el libro sobre eso. Bueno, siempre fue Amazona el título de este proyecto, el subtítulo La talla del bastón a Calude. Cuéntanos un poquito cómo acabó esto teniendo este título. No, el título fue cosa de Nieves. Ahí tuvimos un poquitín de discusión porque yo tenía pensado quedarme con la talla del bastón. Pero yo creo que fue una buena suma. Yo creo que el tándem de decidir, una cosa es lo que yo pueda tener en la cabeza con el libro y con mi proyecto, sobre todo cuando ya llevas tantos años que ya lo tienes todo en la cabeza. Pero es verdad que cuando te dicen, pues mira, esto yo creo que lo podemos hacer así y creo que la imagen puede ser esta, y creo que te va a venir bien. Y yo dije, bueno, pues discutimos un poco, pero luego lo dije, bueno, pues adelante, vamos a hacerlas. Yo, sinceramente, yo creo que si fuera una única novela, quizás La talla del bastón me hubiera gustado más, pero teniendo más entregas, yo creo que Amazona como cabecera y distintos títulos, yo creo que funciona muy bien. De todas formas, evidentemente, lo importante está dentro, ¿no? O sea que, cuéntanos un poquito. En la lectura queda muy claro dos cosas, que evidentemente tiene que ver con que estás muy leída, ¿no? Manejas con mucha facilidad, lo cual es muy difícil en realidad, los diálogos de los personajes y las escenas de acción se alternan muy bien, ¿no? No es un libro que quede como demasiado contemplativo a veces, como demasiado teatro otras veces, sino que yo creo que mantiene un hilo muy, muy solvente. Y en primera novela larga, no sé cómo eran las que están en el cajón, suelen los autores noveles no ser del todo homogéneos, ¿no? Como que van aprendiendo a medida que... Y no tengo esa sensación en ningún momento en tu novela. Parece una novela sólida, si me dijeras que es tu quinta novela publicada, pero que además... cuando algo parece fácil, generalmente es donde más trabajo hay detrás, ¿no? Sobre todo a la hora de escribir. Así que yo ya te he dicho lo que se ve, lo guay, cuéntanos tú lo contrario. ¿Qué es lo que más te ha fastidiado, lo que más te ha dado por saco? Que dices, es que esta es donde más tengo dificultad como escritora, que lo has descubierto al escribir tanto y que, bueno, que ya has conseguido vencer. Bueno, no sé poner guiones a los diálogos. No sé, ya me lo explicó Nieves un montón de veces, pero así que no sé. Bueno, yo creo que hay que revisar el texto. Hay partes que están muy, muy revisadas y están muy, muy pulidas, y yo creo que es un poco lo que hay que hacer, ¿no? No quedarte con lo primero que escribes, sino darle alguna vuelta, ¿no? Y buscar a lo mejor también el punto de vista desde donde lo quieres enfocar, que yo ahí sí que es verdad que no me complique con el punto de vista, porque sí les limitaciones que puedo tener. Pero sí, yo creo que el tema es un poco naturalizar también un poco la conversación. Y yo creo que en Asturias el tema de los diálogos lo llevamos bien, porque sí que dicen que los asturianos y los asturianos a la hora de escribir los diálogos que se nos da bien, porque somos como muy directos y no metemos mucho ambaje, mucho tal. Lo que más me cuesta yo creo que son las descripciones, porque me da mucha pereza. Pero es verdad que claro, cuando creas un mundo igual tienes que esperarte con las descripciones, porque si no, evidentemente no se ve el mundo. Yo creo que ahí sí que tengo que seguir trabajándolo un poco más. Y ya que hablas del mundo, ¿tú tienes muy claro una visión general del mundo? ¿Tú conoces sitios que no han salido aquí, a donde en algún momento también los personajes se moverán? ¿O es un poco construcción sobre la marcha, que tienes una visión general, pero bueno, eres estas escritoras locas de primero sé todo lo que hay y luego, o vas un poquito más haciendo el mapa sobre la marcha? No, voy improvisando. Lo que sí tengo claro son los personajes siempre. Así que además hay muchos personajes
que esa también lleva un atrevimiento también meter tanto personaje, porque sí que se te puede complicar un poco la trama, pero sí que voy improvisando un poco. Entonces cuando ya se lía mucho, entonces ahí sí que ya paro y ya le doy una vuelta para intentar reubicar todos los espacios de otra forma, o bueno, intentar que quede un poco más claro todo el espacio. Bueno, pues quedaría tiempo para una pregunta más, así que... Y ahora que arrancaste, ¿cómo te ves? ¿Cómo qué? ¿Cómo te ves en los años? ¿Ya te ves como escritora? No, pero bueno. No, porque bueno, eso, siempre tienes la visión como que cuesta mucho publicar, como que las editoriales son muy lejanas y, bueno, oye, y coger un libro de una estantería no yo cualquier cosa, quiero decir, hay una persona detrás que se lo trabajó mucho, escribir lleva mucho tiempo y claro, no es lo mismo escribir para ti, que lo metes en el cajón y escribes lo que tú quieras a cuando ya lo quieres proyectar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hubo muchas lectoras cero en la novela, porque no me acababa de creer que pudiera gustar algo en lo que yo estaba escribiendo, o que pudiera ser interesante para alguien más que no fuera yo. Pero bueno, quiero decir, bueno, esto ya es una cuestión de, claro, a ver cuál es la proyección también, pero bueno, yo seguiré escribiendo, voy a seguir escribiendo porque yo creo que ya hay una cuestión personal mía, hay una manera también de ubicarme en el mundo también, de ubicar un poco el mundo y de entenderlo y de reinterpretarlo un poco, y no lo voy a dejar. Ahora, lo de publicar ya hay en la segunda parte y ya veremos si seguimos o no. Y en ese camino de la novela por las manos y las miradas de los lectores cero, ¿cambiaste muchas cosas? ¿Te sirvieron muchos de los consejos que te dieron? Sí. Me parecía muy mal, cuando me decían, ¿esto puedes cambiarlo? Y era como, ¿pero por qué? Si está guay. Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, yo luego lo pongo todo en la nevera y es como, vamos a probar y vamos a hacerlo. Pues por ejemplo, el que haya una dragona en la novela es cosa de Cristian, que dijo, yo si quieres que lea algo tuyo tiene que haber dragones. Haz un dragón. Entonces dije, bueno, vamos a ir un poco más allá y voy a hacer una dragona, ¿vale? Y más ideas, ¿no? Pues más, o cambiar, o ciertos puntos de vista que te dicen, o bueno, o fallos en la trama, de decir, oye, pues esto no es muy creíble. Entonces, evidentemente, eso oye unos mejores consejos que te pueden dar. Y luego, bueno, también quiero aprovechar, porque en los agradecimientos salen dos personas que ya no están, de esas lectoras cero. Una es Angie Simonis, que fue la que me enseñó los mundos de la diosa, con los estudios que hizo de literatura y, bueno, pues rebuscando un poco en las culturas precristianas, todo el recorrido de las sociedades matrilineales y demás. Y, bueno, sacó varias tesis sobre el tema. Angie Simonis era una activista feminista y lesbiana y que bueno, ya murió hace unos años. Pero a través de las conversaciones con ella sí que me empecé a tomar un poco más en serio el tema de la diosa, ¿no? ¿Qué significa la diosa? Robert Graves tiene la novela el libro de ensayo sobre la diosa blanca y si buscas un poco en antropología y demás, hay todo un recorrido histórico sobre investigaciones sobre las sociedades prehistóricas. Entonces, evidentemente, tengo que darle a Angie Simonis, agradecerle que me haya dado ese tema y ese espacio, y ese espacio sobre todo simbólico del tema de las mujeres. Y luego hay otra lectora cero que también ya no está, que bueno, pues ya desde hace muy poquito tiempo, que es que era Adriana Ballesteros, Juanita Calamidad, que me dijo lo mejor que se lo puede decir a una persona cuando le enseñas un manuscrito a alguien, que es sigue escribiendo. Sí, escribiendo, claro. Entonces, evidentemente, son muy importantes las lectores cero. Que sea para reñir. Sí. Pues si hay que reñir, pues reñimos. Pues mira, yo la verdad que encantado. Decías antes al principio de la charla que mirabas la lista y que aunque leías mucho, conocías un porcentaje pequeño de los autores que vienen. Estar con tu autor favorito es muy guay, mola mucho, a todos lo sabemos. Pero conocer autores nuevos que puedan formar parte de ese panteón de autores que te gustan es todavía mejor, ¿no? Y nosotros siempre lo intentamos. Y además cuando te ofrece algo como... Ella lo ha resumido muy bien. Yo quería escribir los libros que tuvieran cosas que yo echaba a faltar en los libros que tenía. Cuando alguien da ese paso y lo hace,
quiere decir que hay un niño o una niña que ahora, si echa a faltar eso, ya tiene un libro donde lo tiene, ¿no? Y así es más fácil pues que haya 2 o 3. Y eso son cosas que yo creo que son muy importantes. Y como es importante que la familia del Celsius crezca, ahora ha crecido contigo en esta primera visita, seguro que no la última, ya nos has dicho. Sigue escribiendo, que es lo que siempre se dice que lo que es mejor decir. Yo te lo digo así, con el micro en la mano, pero la gente, y ahora sí, como te lo tiene que decir, es con un aplauso. Muchas gracias.